Hermanos, familia en Cristo, buenos días. Por favor, acompáñenme en la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, la porción de los versículos 21 al 28. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: «No lo permita, Dios. Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose él, dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino». ¿Cuáles son los antecedentes previos antes de estas afirmaciones y estas declaraciones de Jesucristo? Antes de esto, en la región de Cesarea, Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo cual ellos responden de diversas maneras según lo que escuchaban en esos tiempos. Luego les hace la pregunta en particular: ¿quién decís que soy yo? A lo que Pedro responde, inspirado por Dios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús es la bienaventuranza de Pedro, porque aquello no se le había revelado mentalmente en su carne, sino que era algo que provenía del Espíritu de Dios mismo. Por eso Jesús le dice: tú eres Pedro, una piedra. Y luego le da autoridad sobre su iglesia, la autoridad de las llaves del reino. Desde entonces, yendo al versículo 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar. Esto es algo que él no hacía previamente. Por eso nos debe llamar la atención que es desde este punto en el que Jesucristo empieza a hacer algo distinto a lo previo. ¿Y qué es? Empezó a declarar su muerte, su crucifixión y su resurrección con mucho mayor detalle. Si bien Jesucristo ya había hecho algunos anuncios, estos quedaban un poco velados para la mente de los discípulos. Pero desde este momento es que él más claramente y con mayor precisión empieza a dar las predicciones acerca de su muerte. Da dos detalles de la misma. La primera es que el Mesías debería sufrir y padecer y ser muerto. Y la segunda, de las cuales fueron los discípulos la que menos se percataron, es de que este Mesías resucitaría al tercer día. El Sanedrín, compuesto por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, debieron ser los primeros en honrar a Cristo y reconocer su deidad y su gloria, pero fueron los que le causaron su dolor. Esto debería ser un contraste con nosotros. Si es que nosotros honramos al Hijo de la misma manera, o de lo contrario, si es que nuestros actos son incoherentes con la realidad de las cosas que nosotros decimos verbalmente. Los discípulos se enfocaron en el primer anuncio y no tanto así en el segundo, en el cual manifestaba la buena noticia de que a pesar de que el Mesías sufriría, éste resucitaría al tercer día. En el versículo 22 podemos ver cómo Pedro empieza a reprender a Jesucristo. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: «No lo permita, Dios. Señor, eso nunca te acontecerá». Aquí podemos ver un problema que parece ser muy extendido en esa región. Aquellos quienes
aparentemente manejaban una ortodoxia y una interpretación muy clara de las Escrituras, puesto que ellos tenían el Antiguo Testamento, cometían el error de malinterpretar cuál era la labor del Mesías. Si bien ellos entendían que el Mesías vendría con poder y gloria, no comprendían que antes de eso el Mesías sufriría mucho, como se nos explica en el capítulo 53 del libro de Isaías. Y Pedro cometió este error. Pedro estaba excluyendo el sufrimiento y el padecimiento del Mesías y su muerte. Es por esto que empezó a reprender a su maestro. Y la respuesta de Jesús en el versículo 23. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Aquí el Señor Jesús está reconociendo que Satanás está usando a Pedro como su agente en un esfuerzo por seducir a Jesús. ¿En qué sentido? En que Jesús pueda lograr la corona, pero saltándose el sufrimiento, saltándose el padecimiento, obtener la victoria de la corona sin la cruz. De la misma manera nosotros solemos querer siempre evadir el sufrimiento. Queremos la victoria, pero no así la guerra. Queremos todas las bendiciones, pero no así los sufrimientos que Dios permite en nuestras vidas. Todo esto, estas como tentaciones que Satanás ponía a Jesús, ya se nos han dado en el capítulo 4 de Mateo. El versículo 8 dice: «Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras». Jesucristo sabía muy bien que había un camino por el cual iba a ser glorificado y que iba a ser honrado su Padre, y era el camino del sufrimiento. Jesucristo sabía que iba a beber la copa de la ira de Dios y que iba a padecer por todo su pueblo. De la misma manera, también anticipa para nosotros que seríamos partícipes de beber esa copa, la copa del sufrimiento. Si bien ya no la ira y ya no la condenación de Dios, pero sí el sufrimiento que nosotros también, al ser partícipes con Jesús y en comunión con Él también participaríamos. En la segunda parte del versículo 23 le dice: «Me eres piedra de tropiezo». Noten en qué momento Pedro se vuelve una piedra de tropiezo. En los antecedentes les había mencionado que Pedro, después de declarar que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Cristo, la respuesta de Jesús hacia él era: «Tú eres una piedra». Y ahora, después de este suceso, Jesús viene a decirle que él era una piedra de tropiezo. Que Dios nos guarde, porque en un instante nosotros pecamos y le fallamos al Señor y le somos infieles. Que Dios nos guarde, porque hacemos tales cosas que a veces parecemos malignos. En un momento bendecimos y en un instante maldecimos. En un momento podemos ser personas muy generosas y en instantes volvernos personas muy egoístas. Parecer hijos de Dios con rectitud y de un instante a otro parecer hijos del diablo. O mostrar cierta apariencia de santidad y en algún momento mostrarnos tan sucios, tan profanos. Jesús menciona aquí las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Para las cosas de Dios, esto es la perspectiva de Dios en nuestra realidad y en la historia, es que era necesario que el Salvador sufriera. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo dice Isaías en el capítulo 55, versículo 9. Y el contraste es las cosas de los hombres, el punto de vista humano, y en este caso el punto de vista de Pedro, para quien era muy incompatible el Mesías y el sufrimiento. Y esto nos sucede a diario.
llega a nosotros esa duda, a veces momentánea o a veces muy persistente, que nos hace pensar, si Dios es bueno, ¿por qué suceden tantas cosas que son malas? De hecho, ese es el principal argumento ateo, en el cual ponen en duda la personalidad y la identidad de Dios, toda su bondad y todo su poder. Y sin embargo, nosotros, también al ver la realidad, en algún momento podríamos cuestionarnos esto. Dios nos guarde de dudar de la bondad del Señor. El problema con esto es de que en esos tiempos de la primera iglesia surgió el pensamiento de la secta gnóstica, el cual era el dualismo. Este enseñaba de que el cielo es bueno, la tierra es mala, lo espiritual es bueno y lo físico, la carne, es mala. Nosotros podemos ver a través de la verdad bíblica que no existe tal distinción. No existe tal distinción de que lo espiritual sea bueno y la parte carnal sea mala, la parte física. Sin embargo, debemos entender que a pesar de que no existe tal distinción, no debemos llegar a tal punto de olvidar que existe lo sagrado y lo profano, que existe la santidad y que existe la perversión, que existe lo secular. En el versículo 24, el Señor continúa diciendo: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo cual significa morir al pecado, morir al yo. Un comentarista lo dice de esta manera: Si alguno quiere ser contado como un adherente mío, debe de una vez por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa, por amor a mí. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tener total dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida: salud, económica. Esto significa también que nosotros no debemos promover los intereses propios, sino la causa de Cristo y la gloria de Dios. También significa que debemos sujetarnos a la disciplina de Cristo, de todas maneras, porque nosotros también pecamos y debemos entender que la disciplina del Señor que viene a nuestras vidas es una muestra de su amor. Si bien no es agradable, su palabra nos manifiesta que a la larga genera en nosotros paciencia, perseverancia y una fe mucho más sólida. La cruz son los sufrimientos que nosotros padecemos por estar unidos a Cristo. En el versículo 25 continúa diciendo: Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Se hace el contraste en que la persona condenada es la que es la egoísta, la persona que solo quiere velar por su vida, en contraste con la persona que es la elogiada, la cual es la desprendida, la que ama al Señor y la que ama a todas aquellas personas a la cual el Señor nos ha pedido que amemos, a pesar de que eso nos cueste ciertas aflicciones personales, aun si estas son extremas, a tal grado de llegar al martirio o a la muerte. El versículo 26 dice: Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? En este momento lo que Jesús hace es pretender estimular la decisión de sus discípulos. La misma que está haciendo ahora contigo y conmigo. El estimularnos a la decisión correcta. Podamos escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Todo el que busca su propio bienestar, comodidad, popularidad, prestigio, carece de amor, carece de abnegación. En cambio, el amor ensancha nuestra alma, la vuelve generosa, dadivosa,
de tal manera que nuestra alma imparte todas sus riquezas, su gozo. ¿Qué provecho traería para nosotros tal cambio? El querer poseer todas las cosas, pero que en el camino perdamos nuestra alma. ¿No ha sido así todo este tiempo de pandemia? Sálvese quien pueda. La cuestión era sobrevivir. Y la gente abusaba mucho de eso. La corrupción, el sobreprecio en los artículos más indispensables como los de medicamentos, los alimentos. Y en algún momento nosotros tal vez hemos caído en este error. Si bien es legítimo en nosotros que querramos mantenernos a salvo, con vida y con bienestar, llega un punto en el que el sostener la vida a toda costa llega a ser idolatría. Para otros la situación era el tema económico, el mantener sus ingresos, el que no les haga falta nada a sus familias. Pero ¿en qué momento se olvidaron que es Dios quien da alimento a sus hijos? Así como Él cuida de las aves, o así como Él cuida de las flores a las cuales Él las viste. Hermanos, esto no es un llamado a la irresponsabilidad respecto a las cuestiones que nos toquen en esta vida, como el trabajo o como el cuidar de nuestra salud y de la de nuestra familia. Pero si bien no es un llamado a eso, es un llamado a una confianza plena en Dios, en la cual nosotros entendemos que nuestra vida, nuestra salud y nuestros ingresos están en las manos de Dios. El versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. A cada uno según sus obras. Si bien nosotros entendemos que la salvación es totalmente una obra de Cristo, de Dios, eso no significa que no podamos adornar nuestra salvación con buenas obras, adornar esas vestiduras de justicia que tenemos en Cristo Jesús. ¿A qué se dedica la iglesia? Si tú haces una lectura en la que puedas observar a qué se dedicaba la iglesia, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, podemos entender que no solo ellos tenían una vida privada de devoción y de piedad, en la cual ellos hacían los usos de los medios de gracia, como ser el bautismo, la Santa Cena, la lectura de la palabra, sino que ellos también adornaban sus conductas con buenas obras. ¿A qué se dedica la iglesia? La iglesia se dedica al evangelismo. En este tiempo tú puedes hacerlo. No debería ser que nosotros esperemos que la iglesia pueda organizar actividades para que recién tú puedas participar en una de ellas. El evangelismo debería ser una actitud en nosotros constante, que nosotros podamos acercarnos a las personas que nos rodean y compartirles el evangelio de Cristo, en nuestras casas, en los trabajos y en los lugares en los que nos desenvolvemos. También la iglesia se dedica a las misiones. Y aunque tal vez nuestra iglesia personalmente, si no me equivoco, no tenga un problema, no tenga un proyecto de misiones todavía en marcha, tal vez tú podrías escoger a quién apoyar. Nota que si para las personas que tienen trabajos muy estables les ha sido muy, muy difícil sostenerse en este tiempo, imagínate a tantos de los misioneros que están regados por todo lado viviendo solamente del evangelio. Imagínate cuántos han menguado sus ingresos y que ellos también son personas de familia. Nota que estas personas han decidido renunciar a sí mismos y tomar su cruz. Y nosotros deberíamos apoyarles en este sentido,
Por eso, iglesia, te animo a que puedas orar por los misioneros y por las misiones en todo el mundo. Y que si Dios te da la bendición, no solamente ores por ellos, sino también puedas apoyarles económicamente. Si el apoyo económico no está en tus manos, créeme, una llamada puede ser de mucho consuelo para alguien que en este momento está haciendo la obra de Dios sin mucha ayuda. Otra de las obras a las cuales se dedica la iglesia es el discipulado, que es la mentoría de las personas que son más nuevas en Cristo. Créeme que allí tú puedes ser de mucha ayuda, no solamente con los jóvenes, sino porque hay adultos que están allí en sus casas, que tal vez no tienen todas las habilidades tecnológicas que se requieren para estar siempre atentos a las transmisiones de la iglesia y ver los cultos o escuchar ciertas emisiones de radio y todo tipo de prédicas que se dan por internet. Personas que de seguro tal vez están algo agotadas, tal vez en su fe, a las cuales tú podrías ayudarles a manera de mentoría, a manera de discipulado. La visitación es otra de las cosas que la iglesia hace. Y esto no es un área que está relegada al pastorado o al liderazgo. Si somos parte de la iglesia, es deber nuestro poder estar al tanto de todos los hermanos alrededor nuestro. Y aun si tú tal vez en este momento tienes ciertas reservas de los cuidados de bioseguridad, créeme que una llamada puede ser de mucho aliento para esas personas. Otra cosa a las que se dedica la iglesia es el cuidado de las viudas y de los huérfanos. De seguro la iglesia está velando por sus necesidades, pero entenderás que las necesidades no son siempre físicas. Por lo general son espirituales. Y estas personas necesitan de nuestra ayuda. Las personas que han perdido a un ser querido. Los huérfanos. ¿No crees que el Señor te está llamando a cuidar de alguien que necesite? Los niños desprotegidos. Existen muchos lugares que necesitan ayuda. Y tú puedes orar por ellos o puedes recaudar cosas que los niños necesiten. Y por último, también creo que la adopción de niños es algo que la iglesia debe considerar seriamente para poder cuidar de estas personas. Dios no los ha abandonado, no los abandonemos nosotros. Y así podríamos ir enumerando las buenas obras a las que la iglesia debe dedicarse. El problema es que nosotros pensamos de que la pandemia nos está dificultando mucho el hacerlas. Y mira, tal vez para nosotros sea nuevo lidiar con una pandemia, pero para la iglesia de Cristo no. De hecho, a lo largo de su historia ha lidiado con cosas peores como la persecución. Pero quiero leerte el caso de cómo la iglesia se ha manejado en tiempos de la Reforma. Quiero hacerte partícipe de una lectura. La lectura de un libro que es una biografía. Y de seguro vas a sentirte muy identificado porque la situación en la que ellos están es muy parecida a la nuestra. Las calles de Ginebra estaban desiertas. Las escuelas y tiendas se hallaban cerradas. Las pocas personas que acudían a la iglesia el domingo se ponían lejos unas de otras, mirándose mutuamente con recelo. El único sonido que se oía en las calles vacías era el tintineo de las campanas del coche funerario. Los cadáveres eran amontonados dentro del coche. No se les podía enterrar decentemente porque los cuerpos llevaban los terribles gérmenes de la muerte. En las afueras de la ciudad, más allá de las murallas, el hospital llamado Casa de la Peste estaba atestado de enfermos y moribundos. La plaga había llegado a Ginebra. Era la primavera del año 1542.
Se decía que algunos soldados suizos que habían pasado por la ciudad habían traído la epidemia mortal. En las estrechas calles, sin ningún tipo de cuidado sanitario, la peste se extendió como un fuego. ¿Qué pastor se atrevería a ir al pie de la cama de los heridos por la plaga para consolarlos y preparar sus corazones para la muerte? El pastor y refugiado francés Peter Blanchet se prestó voluntariamente. Se aceptó su ofrecimiento, decía el acta del concilio de la ciudad. Entró en el hospital de la peste, fuera de las murallas, y visitó fielmente a los enfermos uno por uno, hasta que él mismo enfermó y murió. Calvino se había ofrecido, a pesar de su poca salud y su preocupación por Idelette, su esposa, quien estaba esperando su primer hijo. Las actas del concilio dicen que el concilio rechazó la oferta de Calvino para servir en el hospital de la peste. Fue rechazado a causa de la gran necesidad que la Iglesia tenía de sus servicios. En Ginebra, la plaga iba y venía. Tal vez te identifiques con esto por nuestra segunda ola. Volvió otra vez en 1545. Otro joven ministro se ofreció para servir como pastor en el hospital, apestado, y murió también allí. El pueblo, histérico de miedo, creía que detrás de todo había un ardid malicioso. Pensaban que algunos hombres y mujeres, de acuerdo con los sirvientes del hospital, creían que hacían un ungüento sobre las cerraduras de las puertas. Se decía que las untaban. Calvino creyó también que dicha operación criminal tenía lugar. Quizá era verdad, pero no lo sabemos. A un amigo de Basilea le escribió diciendo: el Señor nos está probando amargamente en este lugar, pues se ha descubierto una conspiración de hombres y mujeres que han estado esparciendo la plaga en la población por espacio de 3 años. 15 mujeres han sido quemadas, algunos hombres han sido castigados más severamente, algunos se han suicidado en la cárcel y 25 fueron arrestados. Sin embargo, las conspiraciones no cesan de ensuciar las cerraduras de las casas habitadas con este ungüento ponzoñoso. Puedes ver en medio de qué peligros nos hayamos metidos. El Señor ha preservado nuestro hogar hasta aquí, aunque más de una vez ha atentado con nosotros. Esta última frase la dice porque si bien nadie murió en su hogar por causa de la peste, en un tiempo muy breve después fallecerían, aunque de otras condiciones y no así por la peste, 3 hijos suyos. Y así, hermanos, la Iglesia constantemente a lo largo de su historia ha afrontado diversas dificultades, persecuciones, muertes y pestes, como la que está pasando ahora en nuestro medio. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. En la anterior predicación podíamos ver de que si bien a veces uno hace promesas muy ligeras acerca de lo que va a ocurrir en este año, de las cuales nosotros no deberíamos de ninguna manera aferrarnos, sino más bien a las promesas de Dios que sí se cumplen en Él, porque nuestro Señor Jesucristo es el amén, es el verdadero y es el que no falla su palabra. Quería complementar también esa enseñanza con que ahora, si bien estamos en plena pandemia, en la segunda ola, el Señor nos está haciendo un llamado mucho más alto. Y es de que tú consideres de que, si bien la vida es valiosa para nosotros, no te aferres a ella a toda costa. No te aferres a la salud a toda costa, de tal manera que pierdas tu alma en ello. Confía en el Señor, confía en su cuidado. Pero si en un instante tal vez ves que tu vida se derrumbe por la enfermedad o por la falta de recursos humanos, entiende que tu vida está escondida en Él, que le pertenece a Él
Por favor, si bien es legítimo que intentes mantener tu salud y la de tus familiares y tu economía, que esto no se haga un ídolo en ti, que no relegues al Señor y que al contrario puedas dedicarte a las buenas obras a las cuales Él nos ha llamado. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Para terminar, dejo esta reflexión a tu consideración. ¿De qué sirve tener salud y no a Cristo? ¿De qué sirve tener trabajo y no así al Señor? No te aferres al sustento de tu vida, porque le pertenece al Señor. La disyuntiva de Pablo fue que, ¿acaso no era mejor morir y estar con el Señor? En Filipenses 1, del 21 al 24 dice: Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si el Señor está sosteniendo nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito. Cumplámoslo. Por favor, oremos. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros para poder caminar en las obras que tú de antemano has preparado para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú eres quien vela por nuestras vidas. Danos sabiduría para conducirnos en esto, Señor. Yo te ruego por los hermanos que están padeciendo la enfermedad. Que tú los sanes, Señor, si es tu voluntad, pero sobre todo que los salves eternamente. A quienes estén padeciendo, Señor, también económicamente, te ruego que ellos puedan ver tu mano de provisión en sus vidas y que descansen en ti. Por favor, Señor, danos esa gracia de perseverar en ti y perseverar en las buenas obras a las cuales tú nos has llamado. En el nombre de Jesucristo. Amén.